Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy, ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron entonces: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído decir es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que este día sea un día de bendición para ti y para todos los seres que te rodean. El día de hoy seguimos escuchando al evangelista San Juan y paso a paso hemos seguido a Jesús en sus últimas predicaciones antes de que Él sea apresado. Ahorita ya nos empezamos a dar cuenta de que así como a Jesús había multitudes que le seguían para escucharlo, también había personas que le ponían el pie. También estaban los fariseos, estaban algunos judíos, estaban los sumos sacerdotes que trataban de ponerle a prueba. El día de ayer veíamos cómo le ponían a prueba con ejemplo de la mujer adúltera, que le decían que ella había sido captada cometiendo adulterio y que la ley de Moisés mandaba darle muerte a esa mujer. Que él que pensaba, pero esto lo hacían no y en ningún momento por salvaguardar la vida de aquella mujer. Esto lo hicieron únicamente para poner a Jesús a prueba, porque no hallaban ni por dónde atacarlo. El día de hoy vemos que Jesús se dirige a los judíos y les dice: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. ¿Y cuál es ese pecado? ¿Cuál es el único pecado que Dios no nos perdona? Es aquel pecado que atenta contra el Espíritu Santo. Aquel pecado que atenta con el no creer en el Hijo de Dios. Porque vino a los suyos y no le creyeron. Porque vino a los suyos y no le recibieron. Porque vino a los suyos y le dieron muerte. El único pecado imperdonable es el que atenta contra el Espíritu Santo. Por eso Jesús les aclara:
porque en ese momento ellos erróneamente, por las palabras de Jesús, estaban dando por hecho: ¿estará pensando en suicidarse? ¿O por qué nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados, por si no creen que yo soy. He ahí donde Jesús les da la respuesta. Morirán en su pecado por si no creen que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el enviado, que yo soy el Mesías, el Salvador. ¿Qué hubiese pasado, mis queridos hermanos, si por un solo instante Jesús hubiera desistido de su misión? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera renegado de la voluntad del Padre, como en muchas ocasiones nosotros renegamos de la voluntad del Padre? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera dicho: yo no lo voy a hacer, dile al otro? Como pasaba con nosotros cuando éramos chicos, o aún en esta edad con nuestros hermanos, que nuestra mamá, nuestro papá nos pide algo y nosotros: no, dile a fulanito o dile a fulanito. Y nos la pasamos delegando, nos la pasamos echándonos la bolita unos a otros. Hoy te pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiera renegado de la voluntad del Padre? ¿En dónde estaríamos tú y yo en este momento? Tal vez no existiríamos, porque Jesús fue enviado para darnos el plan de salvación, para redimirnos y para ofrecernos la vida eterna. Pero esa vida eterna, como nos lo dice la palabra, únicamente podremos ser herederos si seguimos la voluntad del Padre. Para algún día poder llegar y tocar la misericordia de Dios en el cielo, es necesario esforzarnos, es necesario cumplir los mandamientos, es necesario seguir a Cristo pese a cualquier adversidad. Ellos no comprendían que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, que no hago nada por mi cuenta, lo que el Padre me enseñó es lo que digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Estas palabras, mis queridos hermanos, me recuerdan cuando Jesús muere en la cruz. En todo el proceso al Calvario, las personas que ahí veían aún señales, los judíos que se encontraban ahí, tuvieron todavía señales de que a quien estaban llevando a la cruz era al Hijo de Dios. Cuando la Verónica se acerca y pone aquella tela en el rostro de Jesús, y esa tela se marca su rostro con su corona de espinas, con la sangre en su rostro, esa era una señal para creer que a quien estaban llevando al Calvario era al Hijo de Dios. Sin embargo, no es hasta cuando Jesús da el último suspiro, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y que muere. Y cuando empiezan a ver toda ese movimiento, esos truenos en el cielo, ven como el templo se rasga en dos, es cuando ellos verdaderamente reconocen al Hijo de Dios. En ese momento es cuando dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios, pero ya le habían dado muerte. Ya Jesús había muerto en ese momento físicamente, en lo terrenal.
Sin embargo, Jesús sabía y Jesús tenía en claro su misión, que su reino no era de este mundo. Por eso cuando era llevado para cuestionarle con Pilatos, con Herodes, él les dice, cuando le preguntan, ¿tú eres el rey de los judíos? Él dice, tú lo has dicho. Él no dijo ni sí ni no. ¿Eres el enviado? ¿Eres el Hijo de Dios? Él contestó, mi reino no es de este mundo. Eran las palabras que ellos no creyeron, que Jesús no se refería como el Hijo de Dios o como el que iba a reinar aquí en la tierra, sino en el cielo. Él vino a cumplir su misión y como nos lo dice el Evangelio el día de hoy, su lugar está en lo alto, su lugar está con el Padre. Y desde ahí es donde Él nos está esperando con alegría, con amor, con esperanza, porque Él cree en cada uno de nosotros. Él cree en nuestra conversión. Él cree en que somos capaces de hacer la voluntad del Padre. Y hoy nos hace esta pregunta. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué camino quieres tomar? Aquel que cree en mí y cumple mis mandatos ha reconocido al Hijo de Dios y comprenderá las palabras que dice Jesús hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me siga jamás tendrá sed. El que tome de este pan y beba de este cáliz jamás perecerá, porque en mis brazos encontrará el cobijo que su alma necesita. Oremos en este día, mis queridos hermanos. Pidamos la intercesión de la Virgen María para que guíe nuestros pasos por el sendero de la paz, de la justicia y del amor. Que nos permita reconocer al Hijo de Dios. Que nos permita reconocer las palabras de Jesús que hoy nos dice, yo soy tu Salvador. Que la paz de Cristo esté contigo. Paz y bien.